sí mismo y por ende para el cuerpo social en una sumatoria, evidentemente desconoce en principio un factor que es decisivo, me parece a mí, en la ética y en la política actual, y es la vulnerabilidad humana. Si partimos de la vulnerabilidad humana, la sensibilidad moral tiene un lugar. Si partimos del pleno control racional de los planes de vida buena, públicos y privados, y de los principios de justicia, evidentemente la sensibilidad moral solo funciona como estorbo. La pretensión de la teoría del reconocimiento de Honneth, y en esto quiero insistir, es descriptiva y es normativa a la vez. Por eso hay tanto interés de parte de las ciencias sociales y de la filosofía por ella. ¿Es descriptiva en qué sentido? Busca proveer una explicación alternativa al conflicto de intereses individuales, de la motivación de los conflictos sociales y del sentido de la evolución social en términos de su gramática moral. Es decir, finalmente, cuando él habla de luchas por el reconocimiento, está diciendo algo más, que tiene un talante moral, que cuando se entiende el conflicto social simplemente por lucha por el poder para satisfacción de intereses individuales. Y en el plano normativo, por otro lado, busca dar cuenta de la génesis y de la justificación del punto de vista moral. Es decir, se pregunta cómo se nos da el fenómeno moral, dónde está la moral en la vida cotidiana, y ver cómo establecemos un criterio desde el cual podamos justificar los acertos morales. En los dos ámbitos, la sensibilidad moral ocupa un papel destacado que intentaré explicitar con referencia a tres problemas centrales. Uno, el fenómeno moral, el punto de partida inmanente. Dos, la motivación moral de la lucha política, interpretación de la evolución social. Y tres, la obligación moral, principios normativos. Como heredero de la teoría crítica de la sociedad de la Escuela de Frankfurt, aquí hay gente muy chiquita que no sabe nada de la Escuela de Frankfurt probablemente, pero la Escuela de Frankfurt está detrás de todos los movimientos, por ejemplo, de París, mayo del 68, de toda la última expectativa de que hubiese la posibilidad de que, aunque el capitalismo se hubiese solidificado cada vez más, tanto en Europa como en los Estados Unidos en particular, todavía cabía la esperanza en que hubiese un interés emancipatorio. La última población que pensó particularmente Marcuse, que podría ser agente de ese cambio social, fueron los estudiantes, pero digamos que hoy hablar de eso parece una cuestión de anticuario. Pareciera que todos estamos sumamente adaptados y sumamente contentos en la medida en que tengamos una tajada un poquito más importante en la redistribución de bienes civiles y económicos, por supuesto. Sin embargo, la pregunta que Honneth se hace es si es posible el proyecto de la teoría crítica hoy, y contesta que sí, pero por supuesto hay que reformular. Un punto que Honneth resalta de sus predecesores de la Escuela de Frankfurt es que ellos buscaron un punto de partida inmanente para la construcción de los puntos de vista normativos. Es decir, estos tenían que dejar de ser especulación de los filósofos y tenía que haber algo en las relaciones sociales, en el mundo de la vida, que permitiese descubrir el origen de las demandas morales. Él habla de un hecho precientífico desde el cual se pueda verificar el horizonte normativo para suplir justamente el déficit sociológico, el deber ser. Y dice, si la teoría no solo quiere afirmar genéricamente los criterios morales que sirvan de base para su crítica de la sociedad, tiene que demostrar formas empíricamente operantes de moralidad a las que se puede referir de manera fundamental. Por supuesto, aquí hay un trabajo metodológico por hacer, y es trabajar en tándem entre las ciencias sociales y la filosofía, o sea que este encuentro es muy en este espíritu. Entonces se trata de hallar potenciales normativos en la acción social cuando en la historia se ha desdibujado un agente colectivo de los movimientos sociales. Al atender a la experiencia de grupos oprimidos, menos favorecidos,
digamos que totalmente marginales de la sociedad, él constata que la moral social no escrita, la moral social vivida, consiste en desaprobaciones de hechos sociales. Eso es muy importante porque él va a decir que va a arrancar de una fenomenología negativa, lo cual se sabe también desde hace mucho tiempo. Ya Hume decía, de la justicia no tenemos experiencia, la justicia es una idea, digamos, hacia la que tendemos, pero realmente siempre tenemos experiencia de la injusticia cometida con nosotros mismos o con otros, en la medida en que la sensibilidad moral reacciona ante esa experiencia de injusticia. No podemos esperar que estén sistematizados en discursos. Buena parte de toda la lógica de la dominación social de clase, digamos, de toda la dominación capitalista, ha sido condenar al silencio a multitud de personas en la sociedad, pero lo que no se puede silenciar definitivamente es la conciencia de la injusticia. Conciencia que no es conciencia racional, pero que tiene un elemento o un sustrato cognitivo. Es decir, la gente sí siente intuitivamente, no la tiene que formular filosóficamente, ni siquiera en términos de la ciencia, pero cualquier persona, siente inmediatamente en la acción del otro si está siendo tratado con su expectativa de ser respetado y valorado, o si intencionalmente está siendo invisibilizado o despreciado. Entonces esta idea de la conciencia de injusticia con la que contamos en todas las personas es que este concepto denota una sensibilidad altamente fina para las violaciones de las exigencias morales supuestas ya por el desarrollo social. Es decir, hoy ustedes lo perciben, si son padres, ustedes perciben que ya los niños, el criterio de que es así porque yo mando, soy su mamá, eso ya es irrisorio, ¿no? Esa ya no es la narrativa en la cual funcionan, e igualmente cualquier persona tiene unas expectativas, por ejemplo, de ser remunerada con justicia, de ser valorada en el oficio que hace, por humilde que éste sea. Entonces, esa es una ganancia social a la cual corresponde una nueva sensibilidad que va a ser una serie de exigencias distintas. De modo que es la sensibilidad moral, o lo que podríamos llamar el sentimiento de injusticia, ese punto de partida inmanente exigido para la articulación del horizonte de la crítica. Por lo tanto, existe un nexo muy estrecho entre vulneraciones morales y las experiencias del desprecio en las comunicaciones cotidianas. Ahora, evidentemente, si estamos planteando que la experiencia moral es la experiencia de injusticia, la conciencia de injusticia vivida como desprecio, como invisibilidad, igualmente estamos planteando hacia dónde iría el deber moral. El deber moral tendría que subsanar esa experiencia de injusticia, ¿no es cierto? Y, por supuesto, el término de reconocimiento emerge allí. Si la patología social son las múltiples formas de desprecio, el deber ser social y político serán formas de reconocimiento cada vez más amplias y cada vez más mejor sedimentadas. Lo que es importante es, como punto de partida, saber que todo afectado con el desprecio reacciona con sentimientos morales, ira, dolor, indignación, vergüenza, etc. De manera que uno sí podría ya afirmar que no es la sensibilidad moral un añadido a la racionalidad práctica, sino que está en el corazón de la racionalidad práctica. A partir de esa reacción de los sentimientos morales, podemos comprender que
son los múltiples esfuerzos que él llama luchas por el reconocimiento con los fenómenos políticos con los cuales se podría justificar las reclamaciones normativas de una teoría crítica de la sociedad. Las experiencias morales que los sujetos tienen cuando son despreciados, sus reclamaciones de identidad, son la instancia precientífica que al señalarla permite demostrar que una crítica de las relaciones de comunicación sociales no carece totalmente de un soporte en la realidad social. Entonces encontramos el fenómeno moral. De la anterior constatación deriva la necesidad para una teoría crítica de la sociedad hoy de adoptar como punto de partida la descripción fenomenológica de las formas en que la sensibilidad moral es afectada por la injusticia en las situaciones de interacción cotidiana, de las vivencias de los actores sociales, muchas veces ni siquiera articuladas lingüísticamente, porque los modos de representación de los sentimientos sociales de injusticia no están a libre disposición de la psicología de cada quien, sino que están controlados por los múltiples mecanismos de dominación de clases. Justamente las demandas morales están silenciadas, están naturalizadas. Parece que vivimos en un mundo, si no el mejor de los posibles, el único posible, y eso es un poco la socialización que ha acallado las demandas de reconocimiento. Entonces, sí. Si atendemos a la fenomenología negativa de la moral, que ya les expliqué por qué tenía que ser negativa, el punto de partida consiste en el análisis de los daños morales. Por supuesto, solo puede ser dañado moralmente quien es vulnerable en la interacción social. En el esquema de los sujetos autónomos que luchan por sus intereses, nadie puede ser dañado. Le puede ir uno mal en la negociación, o puede, digamos, que estar ubicado en el lugar donde menos beneficios va a obtener, pero la noción de daño moral implica que yo soy vulnerable. Esto, dicho en términos humeanos, es que hay una condición de la experiencia, y es que somos afectados por cómo somos tratados en el teatro del mundo. Él dice algo así en el Tratado de la Naturaleza Humana, como que realmente, a pesar de que todo el mundo girara a mi alrededor, y a pesar de que tuviese todo aquello que necesitara para vivir bien, yo seguiría siendo un miserable si no encuentro alguien que secunde, que le haga eco, que resuene con aquello que para mí es valioso. Eso es una pequeña referencia remotísima, que él llama simpatía, a lo que podría ser la estructura de las relaciones de reconocimiento. En este enfoque negativista tiene un papel crucial el que las circunstancias que son vividas como injustas representan una clave adecuada para la conexión interna entre moral y reconocimiento. Los afectados diferencian, y esto es cualquiera, no se entra a ser filósofo para eso, vuelvo y repito, los afectados diferencian un delito moral de un simple caso de adversidad o violencia. ¿Sí? Uno perfectamente sabe cuándo es despreciado y cuándo simplemente está sometido a accidentes de percepción. Por la referencia, básicamente, a una actuación que los menosprecia intencionalmente en el aspecto esencial de su bienestar. Entonces, es la conciencia que resulta de no ser reconocido en la propia concepción que uno tiene de sí mismo, lo que constituye la relación del daño moral. Fíjense que aquí empezamos a adquirir un nuevo criterio de evaluación. Aquí no estamos en una medida cuantitativa de daños, estamos en una medida cualitativa, en tanto sufrimos daños morales que malogran en sentido fundamental mi propio proyecto de vida, en tanto afectan las relaciones de confianza, de autorrespeto y de autoestima que son necesarias para
para vivir bien. Si las experiencias morales se forman de la violación de las reclamaciones de identidad en la vida cotidiana, resulta que la condición normativa prevista sería que los sujetos se encuentren unos a otros con la perspectiva del reconocimiento. Es decir, esperamos ser reconocidos en el mundo social. ¿Reconocidos como qué? Reconocidos como agentes capaces de responder por un proyecto de vida, reconocidos como agentes que son valiosos, cuya vida específica, su narrativa vital, resulta valiosa para la comunidad en la cual está inscrita, y por supuesto como sujetos dignos de afecto en los círculos estrechos de amigos, amantes y familia. Fíjense ustedes que aquí ya está la ampliación del horizonte de la justicia. O sea, injusticia no es solamente la reclamación redistributiva o simplemente la reclamación de derechos ciudadanos iguales para todos. En la perspectiva del reconocimiento es tan importante el aspecto de ser tratado como un ciudadano con derechos iguales a los demás, como aquel que sucede en las escuelas y en el trabajo, en que uno sienta que personalmente resulta de valor para el trabajo y para los valores compartidos. Esos sucesos que niegan el reconocimiento o no dan el reconocimiento adecuado y, como quien dice, van erosionando o corroyendo la capacidad de una vida lograda y generan una vida humillada, una vida sin horizontes, una vida empobrecida, todo el tiempo buscando ser reconocido. Lo podemos mirar en millones de fenómenos sociales. Mucha gente tiene que vivir al servicio de ver si obtiene algo de aprecio para poder continuar con su proyecto existencial, lo cual debería estar garantizado en principio por unas estructuras sociales no patológicas. Entonces, esos sucesos que en la vida social cotidiana, dice Hodnett, se perciben como injusticia moral, son los sentimientos de desprecio social. Entonces, el punto de partida de la moral son las experiencias vividas como injusticia que se llaman sentimientos de desprecio social. Con la experiencia del menosprecio o del desprecio aparece, y en esto sí quiero insistir, el peligro grande de una lesión que puede sacudir la identidad de la persona en su totalidad. Esto para pensar fenómenos como el bullying estudiantil es interesante. Al menos en Bogotá, me imagino que aquí habrá algo así, los padres de alguna manera nos matamos porque los niños entran en los colegios que dan lugar a mayor prestancia social y que dan pie a que puedan después entrar a una universidad que uno considera adecuada, y desatendemos en general todas estas experiencias cuando debería pensarse que si un niño realmente es amenazado en la posibilidad de estar feliz en la escuela, por supuesto que hay que cambiarlo de colegio. No habría ningún tipo de consideración que sucediera, que cambiara ese juicio. Sin embargo, nosotros hemos sido educados en la idea de que somos tan fuertes y tan sólidos y tan invulnerables. En eso tal vez es una de las pocas áreas en que las mujeres llevamos la ventaja sobre los hombres. Yo creo que esto les ha tocado muy duro a los hombres. Hay que ser fuertes, hay que no manifestar ninguna debilidad, ninguna vulnerabilidad. En ese espacio, cualquier tipo de lesión proveniente de otro se tiende a minimizar y a desvalorizar. Yo creo que aquí habría que volver la mirada e invertir la perspectiva. ¿Por qué? Porque la ausencia de reconocimiento amenaza la integridad de las personas, la dignidad de las personas. En tanto que una de las características de especie que tenemos nosotros es que nuestra identidad personal está amarrada irremediablemente a
modelos de aquiescencia o reconocimiento intersubjetivo. Otro fenómeno que creo que se podría leer un poco desde allí es todas estas patologías surgidas del tema de la comida, la bulimia, la anorexia, hasta dónde son simplemente intentos desesperados de alguien por lograr reconocimiento y lugar social entre sus pares. Honneth, discípulo de Habermas, en alguna época creo que inclusive yerno, al ampliar su paradigma comunicacional, dice que esto implica lograr que se manifiesten en qué medida cualquier lesión de los presupuestos normativos de la interacción habrá de plasmarse directamente en los sentimientos morales de sus participantes. Habermas pensaba que la exclusión social podía leerse desde el plano de que yo, en espacios comunicativos de discusión y argumentación sobre normas convocantes para todos, no era tenido en cuenta como interlocutor válido. Honneth le dice, eso es demasiado abstracto. Realmente a la gente no le importa mucho no ser interlocutor válido, no tanto como usted piensa. Hay estructuras comunicativas que afectan muchísimo más en una base muchísimo más elemental, que son las heridas del desprecio. O sea, uno no diría que el mayor desprecio que le han hecho es, no sé, que no se tiene en cuenta su palabra o que lo excluyen en un acta. Hay desprecios muchísimo más importantes y muchísimo más simples. Él va a llamar estos sentimientos de menosprecio, que son las experiencias sociales de que parte el punto de vista moral, las va a llamar heridas morales. El término es precioso. Y las heridas morales constituyen entonces el núcleo que ya está presente como motivo, como motor, como impulso en las interacciones sociales cotidianas. ¿Por qué? Porque básicamente todos esperamos que nos den en el trato social algo que nos permita salvar nuestra integridad personal. Cuando se habla de integridad y de dignidad es un término muy usado, poco fácil de definir, pero Honneth dice que integridad o dignidad significa simplemente que el individuo pueda sentirse apoyado por la sociedad en todas sus autorrelaciones prácticas. Es decir, puede haber sociedades o personas tratadas en una sociedad con justicia distributiva. Hay muchísima gente que no tiene problema de que le estén pagando un salario inferior que a otros, y sin embargo adolecer del reconocimiento debido a su proyecto de vida. Piensen, por ejemplo, en las comunidades que yo creo que ya se va a quedar corto el alfabeto LGTBI. No les va mal económicamente, típicamente es gente que tiene lugares sociales, digamos, aceptables. El problema es que su proyecto de vida no es valorado, todavía se piensa que es una perversión, todavía se piensa que habría que normalizarlos, etcétera, etcétera. Ahora, de lo que se trata entonces para respetar la dignidad, que es el criterio normativo, es de poder hacer uso de mi libertad para realizar mis fines sin coacción externa, pero sobre todo sin miedo y sin represión interna. O sea, muchas veces es más estricto el super yo ganado en la socialización familiar y escolar que realmente las normas sociales explícitas. Ahora, aquí quisiera hacer una precisión. Yo creo que hemos evolucionado enormemente en el lenguaje social del reconocimiento. Ya hay buenos términos de exclusión que son, digamos, políticamente incorrectos y por tanto no se usan. La investigación que habría que hacer es más sutil y es si, aunque en el lenguaje, digamos, hemos ido ganando formas incluyentes, si realmente en la sensibilidad hemos cambiado el patrón o no. Por ejemplo, los lenguajes racistas, los lenguajes sexistas están en desuso. Difícilmente alguien públicamente hace expresiones, bueno, algunos todavía las hacen y ganan votos con ello, pero digamos que en líneas generales no es el lenguaje habitual
Y sin embargo, lo que hay que examinar en la cotidianidad es hasta dónde pervive en la sensibilidad criterios racistas, sexistas, etc. Entonces, en los casos de reconocimiento vivenciado negativamente, en los sentimientos siempre está presente una creencia, una sensación, y es que no se hace justicia a mi propia personalidad. Las heridas morales, Jones las tipifica, son 3, las heridas físicas, que el caso por excelencia es la violación y el maltrato, donde el problema no es exactamente cuánto me hirieron o cuántos puntos tuvo la puñalada, sino es la negación a que mi cuerpo y mis necesidades y deseos tengan algún valor para que el otro los tenga en cuenta. El engaño, donde todos sabemos cuando hemos sido engañados, historias de amor o historias también políticas, cuando uno ha sido robado, etc. Lo que importa no es lo que uno perdió, la indignación fundamental es cómo fui estúpido, o sea, por qué me tenían que tratar como un estúpido que realmente fui, ¿no? Uno aspiraría, por ejemplo, a que no fuese necesario esconder una infidelidad, sino que lo consideraran a una persona lo suficientemente adulta como para poder aceptar que existe otra persona más importante que uno. Uno aspiraría a que cuando lo roban no hubiese sido con toda la aquiescencia que normalmente es, porque uno ingenuamente no percibe la situación. Y por último está la ofensa simbólica o la humillación, que es, por ejemplo, lo que pasa en los colegios y en los espacios de trabajo, donde a la gente no la sacan porque vale un jurgo sacarla y bueno, por otros motivos, sin embargo le hacen la vida imposible, o sea, le hacen sentir, usted aquí no sirve ni siquiera de adorno. Y eso es sistemático, no vayan a creer que eso es solamente ocasional. Entonces, si esas son las heridas morales típicas, tenemos que pensar 3 esferas de reconocimiento que vayan a cubrir la vulneración que ellas generan. Son vulneraciones de injusticia, pero son íntimamente ligadas con el desprecio. Entonces, en este primer punto, en la génesis de la moral, la forma como se nos da la moral, la sensibilidad moral aparece como ¿qué? Como un indicador, como un sensor, pero no con C, sino ambas con S, ¿sí? Un sensor del desprecio que recibimos en el mundo de la vida cotidiana. Las vivencias, los sentimientos, ocupan un lugar tan preponderante cuando se adopta la verdadera humana como punto de partida de la ética y la política. Como señala Nussbaum, que está en la otra esquina política, pero coincide en este punto con Hohner, comillas, la idea de vulnerabilidad está estrechamente ligada con la idea de emoción. Las emociones son respuestas a estas áreas de vulnerabilidad en las que registramos los perjuicios que sufrimos, que podríamos sufrir o que por fortuna no padecemos. Pero miremos un poco, porque el término vulnerabilidad ahora se usa muchísimo en el discurso de las ciencias sociales. La vulnerabilidad no es una condición transitoria de un grupo de personas frente a estados políticos deficitarios. La vulnerabilidad es una condición existencial. ¿Sí? Somos vulnerables fundamentalmente porque nos referimos en términos cualitativos a nuestra propia vida. Es decir, proyectamos una vida que quisiéramos vivir y sabemos que habría experiencias de desprecio que la malograrían. Por supuesto, la persona que decide salir del marco estrecho de la heterosexualidad tiene que hacer bastantes luchas familiares, entre amigos, etcétera, para lograr ajustar de nuevo ese proyecto. Somos vulnerables justamente porque necesitamos, y esto es todos, necesitamos del aprecio del otro para construir autoconfianza, autorrespeto y autoestima. Si no tenemos aprobación en el teatro del mundo, seremos seres avergonzados de nosotros mismos. De tal manera que hay que entender que el desprecio social o una herida moral generan típicamente una conmoción psíquica porque el sujeto afectado es decepcionado con relación a su propia valía. Si dijéramos esto de otra manera, la experiencia del desprecio es un agravio personal que paraliza al otro como agente. Yo creo que todos hemos tenido alguna experiencia de desprecio y uno sabe que queda
paralizada. Cuando uno llega a un sitio, a una fiesta, por ejemplo, hay gente que uno cree que lo aprecia y simplemente algunas personas no lo saludan, uno inmediatamente resiente que está equivocado con relación al aprecio con el que cuenta. Entonces se paraliza la capacidad de acción. Hasta ahí en la fenomenología de la moral. Pero ahora miremos cómo la sensibilidad moral opera como motivación para la lucha social. El descubrimiento de la sensibilidad moral como génesis de las demandas morales sitúa la experiencia del desprecio como motivación decisiva del conflicto social que Honneth caracteriza en términos de luchas por el reconocimiento, siguiendo a Hegel. La pregunta central para comprender la lógica de la evolución social es, comillas, cómo se enraiza en el plano afectivo de los sujetos humanos esa experiencia de menosprecio, de modo que pueda motivar el impulso a resistencias y conflictos sociales, esto es, a luchas por el reconocimiento. La pregunta es importante porque ya les dije, la razón no motiva a actuar, son solamente las afecciones las que motivan a actuar. Entonces la tesis es que si se busca el eslabón psíquico que conduce del sufrimiento a la acción, este eslabón lo proveen las reacciones negativas del sentimiento, tales como la vergüenza, la cólera o el desprecio. A partir de ellas aparecen los síntomas psíquicos que le permiten al sujeto darse cuenta de que está siendo tratado por debajo de sus expectativas y suscitan en él un impulso a actuar para superar esa condición. Entonces, la acción del menosprecio que yo recibo siempre va acompañada de sensaciones afectivas que pueden indicarle al que las padece que es el momento de actuar. Ahora, tal vez en este punto es importante ver qué llamamos sentimientos. Honneth, inspirado en Dewey, entiende los sentimientos en conexión con una teoría de la acción. Es decir, los sentimientos representan reacciones afectivas ante el éxito o el fracaso de nuestros proyectos de acción. ¿Sí? O sea, uno se enfurece cuando pretende, no sé, hacer un cruce, resulta que aparece alguien que le impide hacer el cruce, digamos que supuesto que el cruce fuese legítimo, ¿ok? Entonces, son como las antenas con las que contamos para saber cuándo nos han herido moralmente. Típicamente a uno le han enseñado que nunca reaccione a partir de sus emociones porque la va a embarrar. Yo creo que aquí se está sacando a la luz el valor cognitivo e intuitivo que tienen las reacciones emocionales. Yo recuerdo alguna vez, muy recién casada, tenía varios compañeros jesuitas y había uno de ellos que quería ser consejero matrimonial y bueno, todo matrimonio empieza siendo un poco la guerra de los roses, o por lo menos el mío. La primera cosa que él aconsejó es que nunca peleáramos cuando realmente los sentimientos estaban ahí, sino que uno se calmara, dejara pasar 3 horas, saliera a un restaurante y entonces hablara. Inicialmente yo pensé que era sensato, hasta que me di cuenta muy rápidamente de que lo que pasaba era que si uno realmente se había calmado y salía, volvía y aparecía la pelea, porque si no volvían a aparecer los sentimientos, como para qué iba a pelear. O sea, si permanecía la calma, como para qué voy a armar una pelea teórica cuando no la siento. Esto para explicarles el papel de antenas que tiene. Entonces la experiencia acompañada de sensaciones afectivas permite que cuando me bloquean en la acción yo pueda reaccionar. Ahora, las expectativas de acción pueden frustrarse en 2 tipos de casos, les puse los 2. En términos técnicos, que no puedo pasar, no puedo hacer el cruce, pero en el normativo, cuando se violan las normas de interacción supuestamente válidas. O sea, cuando uno lo insultan, pues responder con calma no es suficiente, también lo decía Francisco ayer. O sea, no siempre el resentimiento es negativo. Esa idea de que hay que perdonar a ultranza también la tenemos que sacar de nuestro léxico moral, porque entonces ¿cómo se restaura la interacción social? Básicamente, nosotros reaccionamos en la medida en que
experimentamos un rechazo expresivo de nuestra forma de actuar sobre expectativas normativas. Si soy yo mismo causante, típicamente sentiré culpa. Si es alter, que me afecta a mí o afecta a otro, sentiré indignación. Entre los sentimientos morales hay uno particularmente importante y con consecuencias, digamos que ambiguas en el ámbito moral, que es la vergüenza. Por supuesto que hay que tener vergüenza porque si no uno es un sinvergüenza, pero hay otra vergüenza que es sumamente nociva en tanto malogra la relación conmigo mismo, y es cuando la vergüenza es porque soy vulnerable y porque me afectan las acciones de otros. Cuando es esa vergüenza, el contenido de la sensación, o sea, cuando a mí me avergüenzan públicamente, el contenido de la sensación es un desplome del sentimiento de mi propio valor, que puede generar o en la inculpación a otro o en la condena a mí mismo. En el segundo caso, cuando estoy condenando que el otro me avergüence, yo básicamente estoy, digamos que, reaccionando sentimentalmente a la experiencia de menosprecio. Lo que en tal sensación se experimenta es la dependencia constitutiva de la propia persona respecto al reconocimiento del otro. Reconocerán esas reacciones en su propia experiencia. Uno a veces dice, pero ¿por qué fui tan pendejo? O sea, ¿por qué me afecta tanto si esta persona finalmente no valía tanto la pena? Hay muchísimos boleros sobre esa hipótesis de que uno no debería dejarse afectar, pero por algo son boleros. En esta situación, la experiencia del menosprecio puede venir impulso motivacional de una lucha por el reconocimiento. Aquí yo quisiera hacer referencia a una obra literaria que la hace Hohner y también Nussbaum, que es a la obra El hombre invisible de Ralph Ellison. Si es que encuentro y quisiera leerles un párrafo con esta experiencia de una persona de color. Ya ha pasado, por supuesto, toda la guerra civil y toda la segregación, y sin embargo esto es lo que él siente en Estados Unidos libre e igualitario. Soy un hombre invisible, no soy uno de aquellos trasgos que atormentaban a Edgar Allan Poe, ni tampoco uno de estos ectoplasmas de las películas de Hollywood. Soy un hombre real, de carne y hueso, con músculos y humores, e incluso cabe afirmar que poseo una mente. Saber que si soy invisible, ello se debe tan solo a que la gente se niega a verme. Soy como las cabezas separadas del tronco que a veces veis en las barracas de feria. Soy como un reflejo de crueles espejos con duros cristales deformados. Cuantos se acercan a mí solo ven lo que me rodea o inventos de su imaginación. Lo ven todo, cualquier cosa, menos mi persona. La invisibilidad a la que me refiero halla su razón de ser en el especial modo de mirar de aquellos con quienes entro en contacto. Es una cuestión de la construcción de sus ojos internos. Este término es lindo, son los ojos de la imaginación, de esos ojos con los que miran la realidad a través de sus ojos físicos. Y aquí va por qué esto es motivación para actuar. También ocurre que uno empieza a dudar a menudo de su propia existencia. Uno se pregunta si en realidad no es más que un fantasma en la mente del prójimo, algo así como una imagen de pesadilla que el durmiente procura con todas sus fuerzas desvanecer. Cuando uno siente eso, comienza a volver, impulsado por el resentimiento, los empujones que la gente le propina. Uno experimenta la dolorosa necesidad de convencerse a sí mismo de que existe, de veras en el mundo real, de que uno participa en el eco y la angustia de todos, y uno crispa los puños, ataca, maldice y blasfema para obligar a otros a que reconozcan su existencia. Sin embargo, rara vez lo logra. Entonces, es esa invisibilidad aquella que motiva las reacciones políticas de la lucha. Fíjense dos cosas sobre la invisibilidad. La invisibilidad no es un defecto de la percepción, ni siquiera del conocimiento. Es que la percepción evaluativa, que se llama ojos internos o imaginación, precede al conocimiento de las personas. Es lo que podríamos llamar un prejuicio. Entonces, la invisibilidad es la negación de la existencia social. ¿Sí? No me están matando, no me están tratando violentamente, me están invisibilizando. Y ese no ver es humillante. El punto que destaca Hohner aquí es que en la interacción entre personas,
el reconocimiento, que es el acto expresivo de aprecio, indicador de una acción o una disposición motivacional al menos, benevolentes, posee un carácter performativo. O sea, el desprecio o el aprecio indican ya una acción. Cuando uno se siente despreciado, no puede esperar que va a haber ninguna acción benevolente de parte de quien lo desprecia. Justamente son la parábola de una acción moral. Fíjense que ni siquiera estamos en el lenguaje. Hay mucha gente que dice, pero yo no le dije nada, yo no le hice nada. Bueno, el gesto del desprecio es suficiente para mostrar una acción moral de exclusión del otro. La invisibilización del otro diferente constituye ya una patología social ante la cual el afectado reacciona típicamente con vergüenza, rabia e indignación, y es un evento público, de manera que los sentimientos morales tienen una vocación comunicativa, ¿sí? Solo porque los sujetos no pueden reaccionar de manera neutra a las patologías sociales, tenemos una esperanza del cambio social. Pongan harto cuidado a esto. Los modelos normativos dentro del mundo de la vida solo se pueden realizar si las reacciones del sentimiento se capitalizan y se convierten en motivo de resistencia política. Ahora, esto es una posibilidad, ¿sí? Naturalmente que el potencial cognitivo contenido en los sentimientos de vergüenza tiene que conectarse o engancharse empíricamente en un mundo cultural y social proclive al descontento. En un sitio donde solamente yo me siento afectado y vulnerado, pues evidentemente nunca va a haber ningún movimiento social. Entonces, la articulación del movimiento político proviene del menosprecio si es capitalizado socioculturalmente. Entonces, la lucha social es el proceso en que las experiencias individuales de menosprecio se convierten en motivos de acción, en exigencias colectivas de abrir nuevas formas de relación del reconocimiento. De nuevo, es versus el modelo utilitarista de que solo luchamos cuando se amenazan nuestros intereses individuales. Al centrar toda la lucha política en los intereses, se pierde de vista el significado social de los sentimientos morales, de manera que hoy no es tanto complementar esa visión, sino hay que corregirla. Realmente no luchamos típicamente por beneficios. Esa es la gramática social de los conflictos sociales. En el paso a la praxis, necesitamos, la teoría crítica aspira a que al develar el deber ser, la práctica social lo transforme, ¿no es cierto? Pero ellos se desencantaron porque ya no había sujeto de la revolución, la famosa clase proletaria se había asimilado perfectamente a la sociedad, por lo menos a la sociedad del bienestar gringa. Entonces, se requiere que queden vestigios de la motivación por la libertad y por la autorrealización. Entonces, hay que buscar las raíces motivacionales que al sujeto hace que al sujeto le incomode la patología social, la irracionalidad inspirada, la irracionalidad social. Ellos se inspiran, igual que Honneth, en el psicoanálisis freudiano y dan dos pasos. El primer paso es decir que siempre un sufrimiento de los sujetos ante la enfermedad social, que es imposible no tenerlo, implicaría que no podemos manejarla con indiferencia. Es decir, no podemos evitar sufrir con la deformación de la sociedad en la que vivimos. Yo no sé si eso todavía será vigente, yo soy bastante proclive al psicoanálisis, de manera que diría que sí, pero se puede discutir. Y lo segundo, al igual que el neurótico, el grado de sufrimiento insta a la acción. O sea, se consulta y se busca curarse del dolor de alguna manera. Evidentemente, en la teoría crítica se presupone que este sufrimiento lleva a los miembros de la sociedad al mismo deseo de curarse de las patologías sociales. Eso es lo que Habermas ha llamado interés emancipador, que está ligado a la imaginación. A juicio de Honneth, este es un motivo irrenunciable para la teoría crítica hoy, aunque tenga que reformularse, quizás ya en términos de sensibilidad moral
y no de razón, pienso yo. Si fuese así, en ese segundo punto, la sensibilidad moral se convierte en fuente motivacional de la actitud crítica que daría paso a una praxis política libertaria. El último paso, muy brevemente, no creo que me queda mucho tiempo. La virtud que tiene, ¿cómo llegamos a las obligaciones morales? La virtud que tiene el descubrimiento de la sensibilidad moral, como el punto de partida inmanente de la moral vivida, es que la tipología de los daños morales que podemos sufrir, entendidos como formas de menosprecio o negación del reconocimiento, provee directamente un criterio de fundamentación normativa, esboza formalmente el punto de vista moral. Comillas, lo que queremos decir cuando hablamos del punto de vista moral, del moral point of view, hace referencia principalmente a cualidades deseables o requeridas de las relaciones que los sujetos mantienen entre sí. Las valoraciones negativas, expresión de la patología social, remiten en su contrapartida positiva a las obligaciones morales, a lo que nos debemos unos a otros en una sociedad sana. Si es cierto que la esencia de las vulneraciones morales es la denegación del reconocimiento, a la inversa, las actitudes morales, parece sugerirse, están relacionadas con el ejercicio del reconocimiento. Él habla de 3 tipos de heridas morales y de 3 esferas del reconocimiento: amor, derecho y solidaridad. Cada una de ellas será la garantía de una identidad lograda. El amor garantiza la autoconfianza, el derecho garantiza el autorrespeto y la solidaridad garantiza la autoestima. De tal manera, la tesis fuerte aquí es que la moral viene a cubrir la extrema vulnerabilidad de los seres humanos. Yo creo que esta noción de moral es valiosa, y la política sería el agenciamiento de esa posibilidad de superar una patología social montada en la sistemática recurrencia de las heridas. Cuando soy menospreciado en cualquiera de estas esferas, evidentemente está amenazada mi posibilidad de autorrealización, como ya he dicho. Habermas expresa esto de una manera que me parece lúcida, pero que hay que corregir. Habermas dice, comillas, morales son todas las intuiciones que nos informan acerca de la mejor modo de comportarnos para contrarrestar mediante consideración y respeto la extrema vulnerabilidad de las personas. Como las morales están cortadas al talle de la posibilidad de quebranto de seres que se individúan por socialización, han de cumplir siempre 2 tareas a la par. Hacen valer la intangibilidad de los individuos, exigiendo igual respeto por la dignidad de cada uno, pero en la misma medida protegen también las relaciones intersubjetivas de reconocimiento recíproco por las que los individuos se mantienen como miembros de una comunidad. A estos 2 aspectos complementarios responden los principios de justicia y solidaridad. La certera crítica de Honneth a la ética del discurso consiste en mostrar que, por un lado, la ética del discurso es la de Habermas, privilegia la justicia y reduce el reconocimiento a solidaridad, la cual no se puede legislar quedando al arbitrio del poder inspiracional de las culturas de trasfondo, típicamente las religiones, y por ende fuera de la dinámica política. Y por otra parte, sitúa la vulneración moral en un espacio demasiado abstracto, en la negación del otro como interlocutor válido. Consecuentemente, la sensibilidad moral tiene un tímido papel en este esquema. Sí arranca Habermas de la sensibilidad moral de Peter Strawson, pero finalmente dice que se necesita un transformador puente para llegar a la argumentación moral, y le va a dar mucha más importancia a eso que a la sensibilidad. El enfoque del reconocimiento, al situar la justicia como una esfera del reconocimiento, provee una interpretación alternativa a la ampliación gradual de la comunicación libre de coacciones, interpretación del proceso de formación moral. Es esta: los sentimientos de injusticia y las experiencias de menosprecio en que puede apoyarse la explicación de las luchas sociales ya no solo aparecen como motivos de la acción, sino que son interrogados acerca del papel que se les atribuye en el desarrollo de las relaciones de reconocimiento. Hasta ahora solo en materia prima, la base emocional de los conflictos sociales, pero ahora los sentimientos morales son momentos que aceleran o retrasan el proceso de desarrollo global. De manera que la medida normativa correspondiente a la fenomenología del desprecio es el reconocimiento recíproco. La justificación teórica de este marco normativo, dice Honneth, que es simple.
es que cabe pensar en un concepto formal de vida buena. Típicamente se pensaba que no, que los conceptos de vida buena son contextuales, idiosincráticos, particulares. Si hay un concepto formal de vida buena, esto nos aparta de una parte de la tradición kantiana, porque no trata de la autonomía moral del hombre, sino de las condiciones de su autorrealización, pero también nos aparta del comunitarismo, porque este concepto de bien no debe ser entendido como expresión de convicciones valorativas sustancialistas, que constituyan el etos de una comunidad de tradición. Se trata de los elementos estructurales de la eticidad que pueden normativamente destacarse de la multiplicidad de todas las formas particulares de vida desde el punto de vista general de la posibilidad comunicativa de autorrealización. Como se percibe claramente, la teoría del reconocimiento tiene importantes consecuencias normativas. Primero, logra emplear el concepto de moral social tradicional, típicamente reducido a principios de justicia, y así responde a la inquietud planteada al inicio de esta presentación, que es un desplazamiento de las inquietudes morales. Segundo, reformula el concepto de libertad en términos intersubjetivos. La libertad, comillas, depende de presupuestos que no están a libre disposición del individuo, porque éste solo puede alcanzarla con la ayuda de sus compañeros de interacción, y la vincula con la posibilidad de autorrealización exenta, no solo de coacción externa, sino de represión interna, sino con la posibilidad de expresión auténtica de necesidades y deseos de todas las personas. Ahora bien, si estas tres esferas de reconocimiento cubren el espectro de la estructura formal de la moral, ellos no se hallan exentos de la contingencia histórica y son solo asíntotas a las que se debe dirigir la praxis social si se apunta a una moral post-tradicional y democrática. Si la apertura de cada una de las esferas se concibe, como señalábamos con Honneth al inicio de esta presentación, como efecto de las luchas motivadas por el aumento de sensibilidad moral, asimismo su despliegue máximo, que es todavía tarea histórica, dependerá de su cultivo y refinamiento en una cultura política cada vez más incluyente. Aquí está la importancia, no me da el tiempo, para hablar de la educación sentimental. Para terminar, sintetizo brevemente lo que he presentado, el lugar de la sensibilidad moral, en 4 puntos. 1. Los sentimientos morales constituyen el fenómeno moral, la forma como se nos da la moral en las vivencias concretas en la experiencia cotidiana. Segundo, los sentimientos expresan la conciencia de la injusticia, la represión, la discriminación, la exclusión, en una palabra, la invisibilidad. En ese sentido son sensores e indicadores de las variadas formas de menosprecio vividas en la interacción. Tercero, al detectar la privación del reconocimiento, evidencian situaciones de conflicto y denuncian la negación de la moral. Así, son fuerzas motivacionales de censura y crítica que por su vocación comunicacional pueden convertirse en catalizadores de dinámicas políticas de transformación social. 4. Son guías de la deliberación y de la justificación ética. Por ende, tienen fuerza normativa en tanto proveen el criterio que orienta el deber ser, el reconocimiento intersubjetivo como medida de la sociedad sana e incluyente. Muchas gracias. Bueno, damos entonces espacio para preguntas. Acá, profesor Justi. Bueno. ¿Desde allí o te quieres hacer acá? Mira a ver si está. Bueno, muchas gracias por la conferencia, que ha sido muy sugerente y con muchos temas que convendría comentar o discutir, pero en fin, muy sugerente. Yo tengo 2 observaciones de fondo o generales. La primera es que, si bien la sensibilidad moral es algo muy importante, con lo que además concuerdo, en el sentido de que se necesita afinar, incrementar esa sensibilidad moral, yo diría que
me parece que la sensibilidad moral no reemplaza, sino en todo caso complementa la lucha por los derechos, ¿no? Porque la sola sensibilidad moral puede ser una sensibilidad de signo negativo que más bien impide la realización de los derechos. Quiero poner un ejemplo porque ha sido muy fuerte en las últimas semanas en el Perú. Se discutió la aprobación de una ley de unión civil entre homosexuales. No un matrimonio, porque eso es muy lejano todavía en el Perú, sino la unión civil, lo que implicaba reconocer ciertos derechos de los homosexuales. El arzobispo de Lima no solamente se opuso y organizó una marcha en contra de eso, sino que además declaró públicamente que no había ninguna razón para darles derechos a estos señores que eran mercadería dañada. Se refirió públicamente a los homosexuales como mercadería dañada. Eso es sensibilidad moral, obviamente de signo negativo, e incluso pidió públicamente que hubiese un referéndum, sabiendo que la población peruana mayoritariamente estaba en contra, es decir, compartía esa sensibilidad moral que uno podría llamar de desprecio o de menosprecio hacia esos seres humanos que son los homosexuales. Entonces, claro, la sensibilidad es una sensibilidad moral defectuosa, pero lo es porque la sensibilidad moral de alguna manera evoluciona también al ritmo del reconocimiento de los derechos, ¿no es cierto? Entonces, a eso apuntaba yo, que la sensibilidad moral de alguna manera tendría que estar como un complemento, ¿no? Bueno, en fin, se entiende. Mi segunda observación tiene que ver con el sentimiento, la relatividad del sentimiento o de la percepción subjetiva del menosprecio o del daño, ¿no? Porque tú has puesto varios ejemplos en los que dices, llegué y no me saludaron, o no se me dio el reconocimiento que yo esperaba. Todos tenemos patologías personales y a lo mejor reclamos porque desearíamos, en función a lo mejor de traumas infantiles, esperaríamos ser más reconocidos de lo que somos, pero no siempre esas expectativas de reconocimiento son sanas, ¿no es cierto? A lo mejor son simples patologías de victimismo, ¿no? Paul Ricoeur tiene, como recordarás, una crítica fuerte a Honneth sobre su idea de reconocimiento, porque Ricoeur dice que Honneth está planteando una idea de reivindicación permanente de mi propia identidad que equivale a una suerte de victimismo imposible de satisfacer. Entonces, claro, yo diría, también en este caso hay que poner una reserva, que es que habría que diferenciar cuándo un reclamo por la experiencia de un daño es verdaderamente un reclamo genuino o sano, o psicológicamente sano, y cuándo es algo que no lo es, ¿no? Por supuesto, ahora sí creo. Por supuesto tienes razón. Yo creo que la sensibilidad moral no puede sustituir, digamos que todo el espacio discursivo, lo que se ha llamado la deliberación razonable, sin duda. Yo diría más bien que un poco orienté la charla a darle el contrapeso, porque típicamente pensamos que primero viene lo demás y después como decorado le ponemos poner un poquito de sensibilidad moral, y yo quería invertir un poco la perspectiva. Y con relación a la segunda, la segunda, que es parte de la primera, y es cómo saber que no son ideológicos, llamémoslo así. Él tiene un artículo sobre eso, si son ideológicos las demandas de reconocimiento, neurológicos o ideológicos, equiparémoslos. Por supuesto que sí, pero yo creo que ahí la única respuesta es tímida, porque no
no se podría apelar sino a que la psicología moral se puede refinar y se puede cultivar. Lo que pasa es que normalmente se ha pensado que lo que hay que cultivar es la racionalidad, la capacidad de argumentación, no sé qué. Habría que fortalecer aquí la educación sentimental, que fuera modulando esos escenarios sociales. Ahora, también hay otro aspecto que resaltaban anoche en el panel. ¿Cómo se llama la niña que habló? ¿Paula? Paula. Ella decía que el reconocimiento es un tipo de relación y que por supuesto ya hay ganadas históricamente unas posibilidades que significan evolución social, o sea que no hay que mirar solo el aspecto negativo del menosprecio, sino que también habría que ir atendiendo a esos otros aspectos. Entonces sí creo que se trata un poco de educación para la cultura política. Lógicamente creo que no lo veré, eso se pasarán generaciones y tal vez sí sea más ágil y necesario también, digamos, que el derecho nos adelante el paso mientras movemos la sensibilidad, pero sí quería como mostrar la insuficiencia de ese escenario liberal de defensa de los derechos y pensar en una cultura que pudiera defenderla desde la motivación. Yo tengo una, si me permite. Sí. No, es sobre el asunto de lo que usted mencionaba como la conciencia de injusticia. Sí. Y es precisamente esa reflexión sobre el potencial cognitivo que tienen los grupos para poderse acercar a esta idea de conciencia de injusticia. Entiendo que Honneth, a partir de la lectura que hace de Bourdieu, también nos advierte de que no es una experiencia posible para todos los grupos. De hecho, porque los grupos compiten entre sí. ¿Sí? Quisiera que me ampliara la idea de la educación moral, de la educación en la sensibilidad moral y cómo esto podría quizás ampliar el capital cognitivo de los grupos. Para ampliarlo mucho me tendría que volver a invitar porque eso es un tema largo, pero dicho muy brevemente, evidentemente una sociedad está montada en instituciones y digamos que necesitan sujetos que la sostengan. Normalmente la educación moral no ha estado orientada a la idea de fortalecer lo que se puede llamar círculos virtuosos de emociones. A partir del mito de la invulnerabilidad hemos fortalecido emociones como la venganza, la autoestima cifrada en el honor, etcétera, etcétera. Y hay otras emociones como la gratitud, como la compasión, como la posibilidad de perdón, que parece que demostrarían nuestra debilidad. Entonces habría que invertir un poco el signo y generar un balance emocional distinto en las personas. Pero yo creo que la clave es cómo vivimos nuestra vulnerabilidad. Creo que los ideales de perfección de la educación han causado demasiadas heridas morales personales y colectivas que yo creo que ya habría que tumbarlo. Es ver cómo pasamos de una cultura de la competitividad a una cultura de la cooperación. ¿Sí? Honneth, hasta donde yo sé, no ha trabajado particularmente la educación. No sé, Ana, si yo creo que él no se ha metido en ese tema. Yo he intentado establecer un diálogo entre Nussbaum y él, porque Nussbaum trabaja las emociones y parte de la misma idea de vulnerabilidad. Entonces sería lo que se puede decir un círculo vicioso y un círculo virtuoso de las emociones que habría que ir motivando en las esferas educativas. Bueno, agradecemos a la doctora Ángela Calvo su conferencia y su presencia aquí en la universidad.